En España, el socialista Pedro Sánchez, que encabezó el último gobierno, se encamina a iniciar un nuevo mandato en medio de un clima de fuerte tensión política. Hace minutos comenzó en el Parlamento la sesión de investidura solicitada por Sánchez, una instancia en la que tiene la mayoría asegurada gracias a un acuerdo con varios partidos regionales, en especial con partidos independentistas catalanes que le dieron su apoyo a cambio de un polémico proyecto de ley de amnistía. Esta norma otorgará un indulto a quienes cometieron delitos en la organización del referéndum de autodeterminación que se celebró en Cataluña el 1 de octubre del año 2017. El proyecto, que fue presentado el lunes en el Congreso por el Partido Socialista, se discutirá en las cámaras apenas Sánchez resulte investido. Sánchez viene defendiendo enfáticamente esta iniciativa, pese a que en el pasado, y en un pasado no muy lejano, se había mostrado contrario a una medida de este tipo. Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década. El avance de esta posible amnistía, considerada por una parte de la sociedad española como un ataque al Estado de Derecho, provocó una tensión política amplia, importante en el país, con la derecha y la extrema derecha acusando a Sánchez de que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la idea de la amnistía como una humillación. Los acuerdos con los independentistas quiebran la igualdad de los españoles ante la ley. Los acuerdos con los independentistas convierten en legales hechos delictivos. Y los acuerdos con los independentistas condenan a todos aquellos catalanes y restos de españoles que defendieron la democracia cuando fue atacada. Estos acuerdos de la vergüenza no resuelven ningún problema, sino que los agravan todos. En los últimos días, el Partido Popular y la formación de extrema derecha Vox han convocado a manifestaciones en todo el país. En Madrid, las concentraciones ocurrieron diariamente frente a la sede del PSOE y terminaron con cientos de detenidos debido a desórdenes públicos. Entonces, ¿cómo se está viviendo en España este momento político tan singular? Vamos a examinarlo. Estamos con Homero Fernández, periodista uruguayo que vive en Barcelona. Homero, buen día. Un gusto estar en contacto contigo nuevamente. Igualmente, Emiliano. Aquí estamos mirando, como un chinito. Pendientes del Congreso, ¿no? Está desarrollándose ya la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez. Así es, Emiliano. Ha comenzado a las 12, hora local, el discurso de Sánchez, que se prevé que por lo menos dure unas 2 horas. Esa es la primera etapa. Luego harán una pausa para ir a comer, cosa que en Madrid no se desprecia. Y luego volverán los grupos opositores, empezando por el Partido Popular, a responder el discurso del presidente. En estos primeros minutos, en esta primera media hora, 40 minutos, Sánchez ha lucido un estilo de discurso muy moderado, más bien tranquilo, pero sí ha comenzado diciendo que las manifestaciones que tú comentabas, que se han estado realizando en Madrid principalmente, pero también en muchas capitales del país, forman parte del marco democrático que se debe respetar, pero en forma muy diplomática censuró lo que él entiende la actitud del candidato del Partido Popular de estar incitando a poner nuevas reglas con respecto a la elección del presidente. Es decir, que Feijóo es incluso desde la elección del 23 de julio, ha comentado varias veces que Sánchez no ha ganado la elección, que la ha ganado él y que él tiene el derecho
de ser el presidente o por lo menos de llamarse a otras elecciones. Entonces Sánchez ha explicado que se deben seguir también los cauces constitucionales que implica que quien es el encargado de nombrar al jefe del Ejecutivo es el Congreso. Y en eso están. Sí. Está ahora recordemos ese antecedente, porque ahí empieza todo, ¿no? Con las últimas elecciones legislativas, tú decías las del 23 de julio. El partido más votado fue el Partido Popular. Su líder, Núñez Feijóo, fue convocado por el rey para que formara gobierno, pero no lo logró, no pudo construir una mayoría parlamentaria que le permitiera acceder a la investidura. Por lo tanto, después se propuso Sánchez y el rey también lo llamó a él. El PSOE, que fue el segundo partido más votado, sí consiguió en estas semanas la mayoría parlamentaria que permitiría el triunfo en la sesión de investidura. Ese es un gran resumen, muy apretado, pero ¿qué agregarías tú? Sí, es correcto. Sí, aparentemente lo ha conseguido, de verdad. Así ha sido que tienen los votos posiblemente para que mañana se vote eso. Sánchez y muchos de los opositores a Feijóo lo han criticado al líder popular porque decían que desde el principio no tenía esa mayoría y que debía haber, en vez de haberse postulado en una sesión de investidura, debía haber cedido inmediatamente el derecho al segundo, que era en este caso Sánchez. Y sin embargo, Feijóo ocupó el periodo que le correspondía por ser el que había tenido más votos y más diputados en el Congreso, y ese tiempo retrasó de alguna forma esta investidura o este proceso de investidura que estamos viendo ahora con Sánchez, ¿no? Sí, tuvo lugar una sesión de investidura de Núñez Feijóo que resultó frustrada, que no llegó a puerto, ¿no? Y eso, bueno, como decías, complicó el cronograma porque hay una fecha límite que es el 27 de noviembre. Si el 27 de noviembre ningún candidato logra una mayoría suficiente en el Congreso, debe convocarse a nuevas elecciones. Es correcto, y eso es lo que también el PP ha estado reclamando en las calles, ¿no? Diciendo que Sánchez tiene prácticamente o pretende una mayoría un poco, algunos le llaman ilegal, porque ha pactado con Puigdemont, que a los efectos legales es todavía un prófugo de la justicia, ya que no ha comparecido contra las acusaciones y el proceso legal que lleva adelante, y se encuentra ya prácticamente lleva 6 años exiliado en Bélgica. Han hecho algunos procesos a través de los tribunales europeos para tratar de que regrese a España, y las distintas judicaturas, tanto de Bélgica como de Alemania en su momento, le han dado de alguna forma la razón a Puigdemont y no lo han llevado, digamos, no lo han expulsado, extraditado a España. Entonces, este panorama que hace 2 meses se veía como imposible, que era evidentemente que Sánchez la única manera que iba a tener de obtener esta mayoría en el Congreso era pactar con Junts, el partido de Puigdemont, un partido o un personaje o un político, vamos a ser más certeros en el adjetivo o en el sustantivo, significaba en muchos aspectos una posición que Sánchez censuró en su momento, tanto en la oposición, cuando Mariano Rajoy era el presidente de España y aplicó el artículo 155, que fue la intervención en Cataluña. Sánchez aprobó esa intervención y como tú comentabas también, de paso, censuró muchísimas veces la figura de Puigdemont, y eso es un poco en parte de los argumentos que tiene la oposición a Sánchez ahora, diciendo de que es un camaleón, es alguien que cambia permanentemente de opinión. Bueno, entre paréntesis, diríamos nosotros que no debe ser un camaleón único, porque en el mundo político ocurre muy seguido y muchas veces. Es decir, en su momento dijo Puigdemont, un delincuente, nunca habrá amnistía, ahora propone amnistía. También dijo nunca
me uniré a Podemos, hizo un gobierno con Podemos, no dormiría tranquilo si tuviera en el gobierno a Pablo Iglesias, lo tuvo de vicepresidente. En fin, hay una serie de críticas hacia la posición que Sánchez ha mantenido, pero otros lo ven también como una digamos, una habilidad que tiene este político español, que no dejemos de recordar que también fue criticado y fue hasta separado de su cargo como candidato o jefe líder del Partido Socialista, y tuvo que luego volver a las bases para lograr el voto de la militancia que lo llevara nuevamente a ser secretario general del Partido Socialista y por ende después candidato a la presidencia. Y actualmente, a partir de esa propuesta de amnistía, también ha tenido la crítica no solamente de los opositores, sino también de los, como se le llama aquí, de los grandes personajes del Partido Socialista, los históricos, ¿no? El expresidente Felipe González y su ex vicepresidente Alfonso Guerra, que han salido muchísimas veces a los medios a criticar firmemente la posición de Sánchez, tildándolo de estar en contra de los principios fundamentales de la Constitución, al otorgar una amnistía, que no es un indulto, porque el indulto, recuerden ustedes que te deja salir de la cárcel, pero la pena por la que tú has, el supuesto delito o el delito que tú has cometido no se olvida. La amnistía sí se olvida todo. En fin, el debate... Sí, después quizás volvamos a eso, pero la idea de la amnistía no solamente es rechazada en la oposición, también dentro del Partido Socialista, estos dirigentes que mencionabas, pero mucha gente, muchos votantes la ven con recelo o directamente no la comparten, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, hace poco tiempo Sánchez mismo la tildaba de inconstitucional, y además en la campaña para las últimas elecciones Sánchez no anunció, no habló de esta posibilidad, ¿no? Bueno, ahí habría que yo no, realmente, te soy sincero, no he consultado encuestas para saber qué opina el militante socialista. Yo diría que si la masa de la militancia socialista realmente viera esto como un problema grande, yo creo que tendría que haber salido a las calles, principalmente si hay dirigentes de la talla de Felipe González que los pudiera haber convocado para hacer una manifestación de fuerza contra la posición de Sánchez. Pero por el otro lado está el lobo, ¿no? Es decir, para la gente de izquierda o para el Partido Socialista o los militantes socialistas, dicen, si no es esto, es el gobierno de la derecha y de la ultraderecha, porque Feijóo o el Partido Popular por sí mismo no pueden hacer mayoría, como ya quedó demostrado. Y hacía yo unos números ahora, antes de preparando un poco lo que íbamos a conversar, de que cuando el PP se unió a Vox en el sentido de querer formar un gobierno, representaban a 11.125.000 y pico de votantes españoles. Ahora, en esta coalición múltiple que tiene el PSOE, pues representan a 12.224.370. Es decir, que España está partida en dos, y eso lo sabemos desde elecciones anteriores, ¿no? Y aunque sabemos también que al ser una elección parlamentaria pasa un poco también como en Estados Unidos, cuando no necesariamente por tener más votos tienes más colegios electorales, sino que también todo depende, son estrategias, ¿no? Entonces, el PP y Vox han sabido trabajar los votos que dan diputados, ¿no? Y entonces la diferencia que hay en fuerzas entre el Partido Popular y el Partido Socialista en diputados es relativamente más grande que la que hay en votos del Partido Popular y del Partido Socialista en sí mismos, ¿no? Te propongo, Homero, que hagamos una pausa por acá y después ya volvamos con el proyecto de amnistía, a grandes rasgos en qué consiste, bueno, y lo que viene, ¿no? Lo que viene ahora a partir de la sesión de investidura. España en una hora clave de su historia política reciente. Estamos con el periodista Homero Fernández desde Barcelona. Ya continuamos con este análisis.
En España comenzó hoy en el Parlamento el debate de investidura para resolver si el socialista Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno saliente, inicia o no un nuevo mandato. Todo indica que Sánchez tiene la votación asegurada gracias a que los partidos independentistas catalanes le dieron su apoyo a cambio de un polémico proyecto de ley de amnistía. Pero claro, esa idea... La idea de la amnistía es rechazada fuertemente por el Partido Popular y Vox, que vienen convocando movilizaciones en todo el país en contra del PSOE. ¿Cómo es este contexto? ¿Qué es lo que viene en la vida política española? De eso estamos conversando con Homero Fernández, periodista uruguayo radicado en Barcelona. Homero, justamente teníamos que pasar a la llave catalana, al precio de esta alianza que logró conformar Pedro Sánchez y que le daría un segundo mandato, un nuevo mandato. La pieza clave allí es la amnistía. ¿Podemos explicarla? Bueno, sí. La amnistía, digamos, es el gran foco, ¿no? Porque es la que permitiría que prácticamente políticos, funcionarios, incluso hasta policías que están acusados de reprimir demasiado las manifestaciones en el 2017 puedan ser perdonados. Entonces, esto es el gran paraguas o el gran precio aparente o real que ha tenido que pagar Sánchez para lograrlo. Ahora, ¿qué pasa? El PSOE, es decir, presentó hace unas horas el proyecto en la Cámara. Lo presentó solo, es decir, no llevaba la firma de todos los partidos, no solamente de los catalanes, sino también del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu, del Partido Gallego, en fin. Solamente el Partido Socialista y consultados los demás dijeron, bueno, ¿y por qué no están las firmas de ustedes? Algunos dijeron, bueno, es que no tuvimos tiempo de leerlo, pero está todo como se supone que va a estar. Y, por ejemplo, el Partido Esquerra Republicana de Cataluña no quiso firmarlo porque tenía dudas sobre unos detalles que no quería que influyeran posteriormente a perdonar a ciertos funcionarios que sí estaba claro que habían malversado fondos y que ellos no querían que entraran dentro de esa lista, pero como había que presentarlo de una vez y rápido, se hizo así. O sea, estás aclarando que ni siquiera uno de los partidos catalanes que negociaron este acuerdo de la amnistía firmó. Estás hablando de Esquerra Republicana, ¿no? Firmó la presentación en la entrada al Congreso, ¿sí? En general, todos están de acuerdo en eso. Pero bueno, ahora entra a la mesa del Congreso, la mesa del Congreso tiene que analizar la articulación y ahí es donde se articula la ley y se sabrán más detalles de cómo viene estructurada, ¿no? Prácticamente, en general, podríamos decir que acoge la amnistía a unos 300 personas vinculadas al proceso catalán, como se llama, de entre políticos, funcionarios, directores de escuelas públicas que abrieron sus escuelas o prestaron sus escuelas para que allí se instalaran las casillas electorales en su momento. En fin, hay de todos los grados que podríamos hacer. Sí, por lo que veía así en una síntesis, la amnistía abarcará a delitos de orden penal, administrativo o contable cometidos en relación con la consulta simbólica de independencia que se organizó en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y con el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre del año 2017. Es correcto, son dos procesos, uno que dirigió Artur Mas en la presidencia y el otro el de Puigdemont. Y sí, en eso se trata de abarcar todo en general. Entonces, ahora... había existido ya en el camino, tú lo recordabas, el indulto, ¿no? En el año 2021, Sánchez, apoyado por una parte de los independentistas, indultó a los 9 dirigentes separatistas condenados a prisión por su implicación en la intentona separatista. Y al año siguiente
Incluso hubo otra medida, la mayoría, encabezada por Sánchez, reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el cual aquellas personas habían sido condenadas. Es correcto, es un poco el perfil que en su momento Esquerra Republicana logró, mientras que Junts lo miró un poco de afuera. Y ahora el protagonista ha sido Junts en esta parte. Sin embargo, Esquerra Republicana también se sacó la foto con el jefe el principal jefe del gobierno, el ministro Bolaños. Se sacaron la foto porque dentro de los acuerdos estaba la administración de los trenes que pertenecen a la empresa estatal General Española, pero que corren o transcurren por Cataluña. Esos trenes ahora van a pasar a la administración catalana, así como sus fondos y otras negociaciones relativas al presupuesto. Es decir, por un lado, Esquerra Republicana, su logro o su gran paquete, su gran pastel, lo presentó en ese punto, y Junts fue por el lado de la amnistía. No hay que olvidar que el Partido Nacionalista Vasco también consiguió la seguridad, los cobros de la seguridad social en Euskadi, ahora los administrará el gobierno vasco. Aquí siempre hay que ver que los partidos, digamos, territoriales o los partidos regionales siempre están buscando beneficios, evidentemente, que le lleven prosperidad, pensemos, a sus electores y a sus regiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, la amnistía como tal, que como tú lo dijiste, es de tema judicial, ¿no? Perdonará, o si fuese aprobada finalmente, que sí se supone que le van a aprobar todos los que van a votar a favor de Sánchez, menos Coalición Canaria, que tiene un solo diputado. Ese sí va a votar la investidura de Sánchez, pero no va a votar la amnistía. Entonces, ahora lo discute el Congreso y se pasa al Senado. El Senado tiene en la teoría 20 días porque viene como un trámite urgente, pero ahora en el Senado, la gran mayoría del Senado, la aplanadora del Senado, es el Partido Popular. Y el Partido Popular hace 2 días votó dentro del Senado un cambio en el reglamento, que dice que cuando venga un trámite urgente del Congreso, el Senado podrá digamos, manifestarse o decidir sobre tendrá, en vez de 20 días, 2 meses. Entonces, un poco la táctica o la estrategia, mejor dicho, del Partido Popular será esa: enlentecer en la medida de lo posible todo el proceso, para de esa manera también provocar una cierta inquietud en los aliados. Y a su vez los aliados tampoco confían mucho en el PSOE, ¿no? Hoy nada más llegar al Congreso le preguntaron a un representante, al líder de la bancada de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, un apellido interesante, le preguntaron por qué no habían firmado ellos dice, nosotros nos tenemos que tener el tiempo para ver ese proyecto, porque lo que propone el PSOE hay que mirarlo al trasluz y detenidamente, porque bueno, ellos, o sea, es una posición política o es una posición de imagen, como quieras decirle, estamos con ellos pero no tanto, desconfiamos de ellos, ambos desconfían en uno del otro. Ahora, Vox, por ejemplo, intentó ayer con una apelación al Tribunal Constitucional a que la sesión que se iba a efectuar hoy no se efectuara, porque decía que no estaban dadas las condiciones, bla, bla, bla. Cosa que rompe, evidentemente, las estructuras constitucionales de la democracia española, como está hecho. O sea, no puede un tribunal constitucional suspender una sesión de investidura por ningún motivo, así como tampoco lo podría hacer el rey, ¿no? Porque la soberanía popular, evidentemente, está en el Congreso. Entonces, todos apuestan a que esto va a ser largo. El PP también, insisto, ayer se reunió también con un grupo de corresponsales extranjeros para explicar
la ilegalidad o su punto de vista sobre por qué la amnistía no correspondía. Quieren hacer mucho ruido en Europa, van a ir a todos los órganos europeos, desde el Parlamento Europeo, donde tienen buena representación con una serie de aliados de otros países, van a intentar por todos los lados de presionar al gobierno español y dejar realmente en apuros teóricamente políticos. Es decir, ¿qué nos espera? Evidentemente espera una batalla legal. Los jueces, por ejemplo, perdón que me olvidaba, los magistrados, algunos sectores, se supone que los más conservadores, han salido a manifestarse también contra la amnistía. Insisto, un proyecto del cual no se conoce realmente el articulado porque no está hecho, pero que también, por un lado, uno puede decir, bueno, si los jueces protestan contra esto porque realmente está mal, pero también otros dicen los jueces no deberían salir a una manifestación de ese tipo, inclusive vestidos con la toga. Alguien comparó que es como si la policía saliera a protestar con pistolas y fusiles, ¿no? Es decir, que el clima continuará fundamentalmente hoy, mañana y todo este fin de semana. Habrá también una concentración el sábado en Madrid a nivel no solamente de partidos, sino a nivel general. Va a continuar evidentemente tenso en esos aspectos. Te propongo la nueva pausa acá para terminar con un par de preguntas sobre cómo está hoy la sociedad española y lo que cabe aguardar más allá de estas dificultades, de estos procesos complejos que le van a tocar a Sánchez en el transcurso de su segunda administración. Enseguida completamos este análisis con el periodista Homero Fernández desde Barcelona. Estamos con Homero Fernández, estamos con el foco puesto en España, en estas jornadas particularmente importantes de su vida política reciente. Homero, tengo dos preguntas para plantearte, no son fáciles de contestar. Uno, ¿la sociedad española necesita efectivamente esa amnistía para dirigentes catalanes o la necesita Pedro Sánchez para acceder a un nuevo periodo de gobierno? Esa es la 1. Y la pregunta 2, la protesta del Partido Popular, esta tan visible, ¿es contra la amnistía o contra el hecho de que termine gobernando Sánchez cuando su partido, el PP, fue el más votado y va a terminar entonces accediendo el segundo? Bueno, yo te contesto, pero de atrevido, porque es unas preguntas que justamente se hace todo el mundo, ¿no? ¿Hasta dónde hay una verdadera intención de pacificación y de reestructuración de las relaciones regionales o de comunidades autónomas con el gobierno central? ¿Y hasta dónde es una necesidad social? Uno, en principio, diría, siempre que un país esté en paz, siempre será necesario hacer todo lo posible para que eso ocurra. Si hablamos de antes del 23 de julio, si había paz o no había paz, yo podría decir que sí, que había paz. Si la amnistía hubiese sido un issue para el país, lo hubiera planteado en principio el Partido Socialista como parte de su convicción de que era importante llegar a ese punto. Sin embargo, no formó parte de su discurso ni de su plataforma. Uh-huh. Entonces podríamos decir que es un poco forzado a las circunstancias, aunque pueda hoy, como lo está defendiendo ahora, en este momento Sánchez en su discurso, decir que la convivencia ha regresado a las calles de Cataluña y que las actitudes del PP, el Partido Popular, han sido las que han causado esa crisis. Primero, con el haber bloqueado la vigencia del estatut que le daba, digamos, el poder más orgánico a Cataluña, votado por las Cortes y votado por la población, y que luego el PP se encargó de obstaculizar a partir de recursos ante el Constitucional, dominado por ellos, que al final recortó parte del estatuto, y luego con su actitud no negociadora en el momento de
de la declaración de esa independencia o autonomía. Ahora, con respecto al Partido Popular, pues yo creo que también es una mezcla de las dos cosas. Primero, no estaría de acuerdo, creo que no entraría nunca esa amnistía dentro de sus principios. Sin embargo, se sabe que Feijóo, antes de hacer su presentación para la investidura, logró y buscó a Puigdemont para tratar de encontrar algún acuerdo y conseguir esos votos. Eso también lo sabemos. Que es una forma de rechazar la posibilidad de perder el poder o de frustración de que Sánchez lo pueda llegar a él, también puede ser parte. Es decir, la política, como todas las cosas, es muy compleja, muy llena de cosas. Ahora, si tú me permites comentarte... Lo cierto es que una medida esta, la de la amnistía, que según dice el gobierno de Pedro Sánchez, tiene como objetivo cerrar heridas, resolver el conflicto político existente en Cataluña, de hecho ha generado una división, o ha acentuado una división muy importante en la sociedad española en general, ¿no? Así es, y temible en parte, ¿no? Digo, en esta parte, en este tiempo de estereotipos, de redes sociales incendiarias y todo lo demás, también ahora la Vox Populi es, los catalanes son todos bla bla y son los que han causado todo porque se habla también de catástrofe, se habla de golpe de Estado. Es decir, el discurso de la derecha es bastante incendiario, muy incendiario, diría yo, y evidentemente puede ser causante si no se llega a controlar de alguna manera por los responsables, puede llegar a causar problemas serios de discriminación en cualquier momento, ¿no? Más allá de lo que pueda haber por prejuicios personales o regionales. Quería comentarte de que parece que esta coalición múltiple que reafirma Sánchez, dice uno, bueno, ¿tendrá o no tendrá un futuro? ¿Llegará a completar la legislatura? Pues eso ya ni se sabe. Sin embargo, su anterior gobierno, que hizo en coalición con Podemos y el grupo de Esquerra Republicana más el Partido Nacionalista Vasco y otros grupos que hoy lo acompañan, también tenía perspectivas y esto dura poco. Sin embargo, prácticamente completó la legislatura, consiguió 3 presupuestos, que no es poco, y más de 200 leyes. Ahora es lo mismo, todavía tal vez con más diferencias o con más plurideas dentro de esa coalición para investidura. Sin embargo, también esa cantidad de ideas hace que cada uno de esos firmantes tienen la necesidad de que esto se prolongue para que puedan salir sus reformas y puedan salir sus ventajas. Lo cierto es que, para finalizar, por lo menos por mi parte, diríamos que la transición española, tal como la concebimos con aquel pacto de la Moncloa de los grandes partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, pues como tal, yo creo que ya ha terminado, porque ahora ya el panorama es otro. Están en trincheras diferentes y bastante separados, ¿no? Es decir que se podría decir que España puede que empiece una nueva etapa dentro de su evolución democrática. ¿Una nueva etapa de qué tipo? Los pactos de la Moncloa a los que apelan los historiadores o los políticos ya de fuste y de mucho tiempo, pues las condiciones actuales del panorama político y del panorama ideológico nacional e internacional son diferentes. Entonces, aquellos dos bloques tan sólidos que iban acompañados de la mano, cuando el PP no alcanzaba mayoría, el PSOE lo votaba o viceversa, ya no está, porque ya están en dos polos muy diferentes, ¿no? Te agradezco especialmente esta introducción a este momento, a esta situación que se está dando en materia política y social en España, justo en el día en que se inicia el debate de investidura, que se completa en el día de mañana. Con mucho gusto, saludos a todos.